Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vengo a compartirles una idea súper sencilla de este pequeño álbum con la temática Paradise o muy veraniega de esa tienda de Prichos. Para quienes no saben qué es Prichos, es una tienda que está ubicada en la cadena comercial Walmart o Bodega Aurrera, también la pueden encontrar. Y sacaron una colección que se llamó Paradise con flamingos. La temática fue como muy veraniega con flamingos y yo vengo a compartirles esta idea que es súper sencilla, como que sentí muy empalmado esto del verano ya con el otoño y pues no quise dejar pasar de compartirles esta idea para a lo mejor almacenar algunas fotitos que tengamos por ahí de este verano y que queramos almacenar y tener en nuestras memorias. Así que les comparto esta idea. Primero les muestro más o menos cómo fue que lo realicé porque es algo muy sencillo. De hecho estuve reciclando algunas páginas de un álbum que utilicé tiempo atrás y lo quise implementar aquí. Entonces vamos a ver el procedimiento más o menos y después se los muestro a detalle. Y bueno, chicas, pues lo primero que tenemos por aquí es este mantel individual de esta colección de Paradise. Y yo lo que voy a hacer es que lo voy a doblar por la mitad para cortarlo. Yo lo voy a cortar con mi guillotina, pero ustedes lo pueden cortar con regla y cúter. Y así nos quedan nuestras dos piezas del mantel. Esta pieza nos mide 23 centímetros de ancho por 18 de alto. Aquí lo que voy a hacer es un doblez únicamente de esta forma. Lo van a doblar así y van a marcar ese doblez de este lado. Y esa pestañita nos va a medir 9 centímetros. Hasta el 9 es donde ustedes van a dejar esta pestaña, se puede decir, o este bolsillo que es el que vamos a estar formando. Y lo que vamos a hacer es que por ambas orillas vamos a estarlo pegando porque vamos a formar un bolsillo con esta pieza, por este lado y por el otro. Y ya que lo tenemos así pegado, en la parte lisa donde no está el bolsillo vamos a colocarle papel decorado. En Encantito Comunidad ya saben que yo les comparto las imágenes que yo utilizo para los proyectos. Entonces yo quiero esta en la portada y así la voy a decorar. Y por el otro lado voy a pegar uno en lo que es el bolsillo y el otro pedacito de esta forma. Así ya nos quedaría nuestra página con bolsillo incluido. Ustedes van a realizar el número de páginas que deseen y con la decoración que más les agrade. Ya saben que yo en Encantito Comunidad les comparto las imágenes. Aquí yo voy a reutilizar algunas de las páginas del otro álbum que les comenté, ya las tengo elaboradas. La elaboración es exactamente como se los acabo de mostrar, nada más que lo único que cambia son los diseños de la decoración, pero la elaboración es exactamente la misma. Ya una vez que ustedes elaboraron el número de páginas que deseen, lo que van a hacer es unirlo ahora sí a nuestra pasta como portada o contraportada que vamos a utilizar este mantel individual, y yo lo voy a unir mediante anillas. Voy a poner 2 anillas de la siguiente manera. Voy a hacer mis marcas de donde yo quiero que vaya cada una de mis anillas. En mi caso mide esto de largo 18 centímetros, 9 centímetros es la mitad, entonces la primer marca la hice a 4.5 de arriba hacia abajo y la otra la hice a 13,5. Entonces a esas dos distancias puse mis marcas para perforar. Con mi crop a dial es con lo que voy a hacer las perforaciones, donde ya hice mis respectivas marcas. Si ustedes no tienen la crop a dial, lo pueden hacer con esa perforadora individual para hacer los hoyitos.
Y ya una vez que tengo las perforaciones, en mi caso, sí le voy a colocar eyelets. Y ahora lo que vamos a hacer es perforar todo nuestro contenido y también lo que es la contraportada. Y ya que tenemos perforado todo nuestro contenido, lo que vamos a hacer es poner las anillas e ir introduciéndolo poco a poco. Y nos queda de esta manera. Ahora vamos con la parte un poquito de la decoración. Y aquí pues le puse este cubre llaves y troquelé también esta frase que dice aloha y le voy a poner este otro troquel en plateado. También de este portacredencial lo que hice fue sacar el flamingo y con las tijeras le voy a quitar la parte del ojal, por así decirlo, para poderlo utilizar en la portada. Ya que elegimos nuestros elementos para portada, ahora sí los vamos a pegar. Y bueno, chicas, pues ya vieron que el procedimiento es realmente súper sencillo. Es un álbum muy sencillito y se los quise compartir para no quedarnos sin idea de verano, que la verdad que vimos que Prichos sacó esta colección muy cercana ya al otoño, entonces yo no quise dejarlas sin compartirles alguna idea con esta colección. Pienso hacer algunas otras cosas, pero se las estaré compartiendo más adelante. Ahorita les quise compartir esto, que es algo muy sencillo, y aprovecho para invitarlos a quienes no están suscritos al canal y a ustedes les gusta este tipo de contenido creativo, porque mi canal, que está enfocado al área de papelería, lo que son manualidades, scrap y compras de papelería, incluyendo lo que es Prichos, porque en esa tienda, quienes no conocen Prichos, venden muchos productos, pero entre ellos muchos de papelería que yo acostumbro comprar y les comparto ideas. Así que si a ustedes les gusta este tipo de contenido, pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video, y también regálenme su manita arriba y déjenme sus comentarios, porque todo eso es súper importante para mí, para seguir compartiendo contenido de este tipo con ustedes. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos a ver esto más a detalle, en el que yo empleé ese mantel individual que ustedes vieron, que era esta hoja grande. La partí por la mitad y le puse anillas, incluyéndole esos sobres que vieron que son muy fáciles de hacer, en el que podemos incluir el contenido que nosotros deseemos. En la portada lo único que hice fue poner este troquel de la misma imagen que dice aloha. Ya saben que las imágenes que yo utilizo aquí se las comparto en Encantito Comunidad, para que vayan por allá, es donde las van a encontrar. Y del portacredencial lo que hice fue quitar este flamingo para ponerlo aquí, y en el colgante únicamente colgué uno de los portallaves o cubrellaves más bien, y le puse estos listoncitos. Es lo único que tiene. No le quise poner cierre porque yo quería que la hoja luciera por completo. Si yo le pongo el cierre aquí, sí voy a tener que poner un moñito y quizás se vea bonito, pero yo quería que luciera la hoja así por completo, solita. Me gustó mucho cómo se ve así. Y por dentro es súper sencillo, como lo vieron. Lo único que le agregué, que no vieron ahí, pues fueron los clips. Le puse 3 clips con listoncitos. Entonces lo que hice fue en los sobres poner diferentes imágenes, que ahora sí que esas ustedes las van a escoger al azar, como quieran ordenarlas, pero la primera que yo escogí fue esta que dice aquí aloha, y yo los sobres los pude realizar de restos de cartulinas que tenía. Entonces los hice de diferentes colores, e incluso los hice por ahí uno en acetato y uno en albanene. Y de este lado es donde nosotros vamos a poder meter fotografías o cosas que queramos meter. Incluso aquí miren, metí un restito de un cartoncillo de la colección, y lo que hice fue cortar pequeños trozos también de restos de cartulina y adornarlos con las cintas que vienen decorativas de esa misma colección.
Aquí ustedes van a poder, ya sea, además de introducir fotografías o crónicas, en el caso de esta primer página, pues no, porque yo le puse aquí esto de aloha, que es lo que yo quiero que se vea, pero en otra podemos bien poner toda una imagen o una fotografía en lo que es la portada. Aquí decidí ponerle esta hoja que es de los portavasos y se ve también muy bonita como decoración. Entonces, en la parte de acá vamos a poder ver más páginas que son sobres donde nosotros vamos a poder poner el contenido que queramos. Entonces, como pueden ver, son imágenes muy veraniegas y muy coloridas. Acá tenemos lo que son unas piñas y todas las páginas pues traen ese sobre o ese bolsillo que yo les mostré, que es únicamente cortando nuestro rectángulo, doblando y pegando por la parte ya sea de abajo o de arriba. Y lo único que hice fue introducir 3 clips con sus listoncitos. Ahorita obviamente pues no lo sé tanto porque no están las imágenes, y ya una vez que uno monta las fotografías puede uno incluso decorar un poquito más, pero podemos ver que se ve muy bonito. Vean, este bolsillo está hecho, o esta página que hice bolsillo está hecho con un acetato y le monté el papel decorado. Les digo que todas estas imágenes ustedes las van a poder encontrar ahí en Encantito Comunidad, y pues va a ser cuestión que ustedes le introduzcan las imágenes que ustedes deseen que adornen este álbum muy sencillo para sus memorias veraniegas, que la verdad se me hizo una idea desde que yo vi este mantel y se los comenté cuando lo compré. Fue esta idea la que se me vino a la mente, y ahora dije, antes de que se pase más tiempo, todavía estamos a buen momento de terminarlo y de llenarlo con esas fotos que tenemos recientes. La verdad que me gustó cómo lució. En sus comentarios, por favor, déjenmelo. Yo sé que a muchas de ustedes a lo mejor no les gustan los flamingos, a otras sí. Habrá quien le guste lo colorido, a otras no. Ahora sí que todo depende de los gustos que ustedes tengan, pero yo, como siempre, lo que quiero es aportarles ideas, porque sé que me ven chicas de todos los gustos y incluso de muchos lugares. Entonces, aunque este producto yo lo adquirí en México, ustedes pueden conseguir productos en sus países que puedan acondicionar para un proyecto parecido, y lo que me gusta es brindarles una bonita idea. Así que espero que les haya gustado este proyecto, que las inspire a hacer algo para este verano, que aunque ya pasó, pues todavía estamos un poquito a tiempo de poder hacerlo. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy fuerte, y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.